por qué guarda esto usted? Para recordar. ¿Recordar qué? Dios nos protegió. Esa noche a mí me tocaba reunirme con mi familia por videollamada. Y mi esposo tenía sus clases y yo, para no interrumpir, yo bajé, ¿ya? Y mi nieto se quedó con mi esposo, con su abuelito, porque él es bien apegado a mi esposo. Entonces se quedó, mi nieto estaba acostado aquí, ya dormidito, y mi esposo estaba sentado acá, con la computadora abierta, dando sus clases. Cuando una de esas yo escuché como un sonido de un vidrio. Subí a la carrera, mi hija salió del cuarto y cuando lo comenzamos a revisar, y mi hija se da cuenta del hueco que estaba ahí, en la parte superior. ¿Ya? Cuando mi hija me dice, mami, eso es bala, y lo que le vimos que mi esposo estaba era abrazado a mi nieto como protegiendo. Entonces comenzamos a revisar, y le encontramos debajo de él, que él estaba sentado ahí, amarcado al ver, y debajo de la silla. O sea que por poco les tocaba a uno de los dos. La verdad, yo no entiendo. Y vuelvo como yo he conversado con mi familia, todo, y con muchos con ellos, tan lejos que está, no digo lejos, pasando el río, la penitenciaría. ¿Cómo llegó para acá? Hasta me entraron muchas dudas. ¿Y la bala la encontramos o no la encontramos? Sí la encontró, porque comenzamos a buscar. Buscamos, digamos, entre mis dos hijas y la que habla. Entonces, y mi hija, una de ellas la encontró debajo del papá, de la silla que el papá estaba sentado con mi nieto. ¿Qué es lo que aquí entre los vecinos comentan habitualmente con el tema de la seguridad, los perdigones? Bueno, eso es estar todos los días en zozobra, no sabemos en qué momento pase algo. Aquí, en lo personal, a mí lo que me pasó fue un día a las 3 de la mañana, las detonaciones que hubo del dron. Eso sí fue horrible porque los vidrios empezaban, no era temblor, no estaba, pero los vidrios de nuestras habitaciones temblaban horrible, y no fue una, fueron dos. Entonces, y no sabíamos qué era. Llamaba a mi hermana preguntando si ella sabía algo, y de pronto ver un helicóptero con las luces, todo lo que es río. Eso fueron, ¿qué sería? Como unos 3-4 meses que fue las detonaciones. Después, otro día, las detonaciones que hubo en el cerro que está aquí también para la frontera del río. Entonces, es constante, es un miedo terrible estar todos los días. Si nos dicen en el chat, hay disturbio en la penitenciaría, las puertas van a estar cerradas, no tenemos libertad de ir a nuestras áreas sociales porque en cualquier momento pasa algo. Lo que hemos hablado con mi esposo estamos viendo cambiarnos de casa. Pero esta es propia. Es propia, sería venderlo. Ahora, ¿quién quiere, sabiendo todo lo que pasa, quién me la querría comprar? Sí, se escuchan las balaceras, se escuchan lo que sucede allá, pues entonces aquí hay veces en la hora de la comida ellos hacen eso y nosotros estamos aquí rapidito para irnos. Estos testimonios que estamos escuchando, sobre todo el de Doris y el de Verónica, le dan voz a lo que están viviendo miles de familias que tienen sus casas allí bastante cerca de la penitenciaría. Precisamente este lugar durante las últimas semanas, durante los últimos meses me atrevería a decir, ha sido escenario de balaceras constantes, de muertes. ¿Cómo es vivir esquivando las balas? Allí precisamente está Soledad Barberán. Y Sole, yo te quiero preguntar directamente, ¿cómo es pasar la noche? Porque nosotros que ya conocemos la noticia, que sabemos a qué hora más o menos se dan estos levantamientos, sabemos que es por la tarde y madrugada. ¿Cómo ellos pasan la noche bajo esta expectativa tenebrosa?
Hola Dayana, muy buenas tardes. Claro que sí, justamente estoy en una urbanización de la Vía La Aurora, una de las tantas que están en este mismo sector. Y antes de responderte esa pregunta que tienes, aquí podemos observar desde las afueras de esta misma vivienda, esta familia que nos abrió las puertas de su hogar para poder contar su historia, esa historia de miedo. Ahí en la parte superior es donde normalmente dormiría esta familia, pero hoy por hoy no lo hacen. Ahí es donde cayó esa misma bala que por pocos centímetros estuvo a punto de impactar tanto al esposo de Doris como también a su nieto. Por acá estoy con Doris, que también es la hija de Doris, ¿no? La tocaya, su hija. Mi doctora, muchísimas gracias por esta apertura y por el testimonio de su mamá. Sé que es un tema muy delicado, pero estamos acá desde su casa y de parte de TV Ecuador. Muchas gracias. Bienvenida, señorita Soledad, y muchas gracias a usted por el reportaje. Me pregunta mi compañera Dayana, por favor, acerquémonos. Esta es la área que se ha convertido en su cama para toda su familia. Esta área normalmente sería la del bar. Exacto, este es el bar y el área del juego de mi hijo, pero actualmente utilizamos aquí para dormir 2 personas y acá en la parte de la sala bajamos los colchones para dormir el resto de la familia. ¿Cómo usted arma esta misma sofá cama? Estoy acá también con el equipo de producción de TV Ecuador para ayudarnos. Solo movemos esta parte así y está armada el sofá cama y colocamos lo que son las sábanas, bajamos las almohadas y aquí nos ubicamos. ¿Cuántas personas duermen en este mismo sofá? Aquí duermen 2 personas adultas. ¿Y estas serían? Mi mami y mi papi. Su mami y su papi, pero son 5 miembros de la familia. ¿Dónde duerme el resto de la familia? En la parte de colocamos en el piso y lo adecuamos para que duerma mi hermana, mi hijo y yo. Por supuesto. Sí, Dayana, tienes una pregunta justamente, ¿no? Mira, quiero hacer una consulta porque ellos nos están hablando de estas incomodidades que tienen que pasar y a mí no me parece justo porque estas casas son relativamente nuevas. Ellos hicieron un esfuerzo económico, me imagino, para poder comprarla. ¿Hace cuánto tiempo tienen viviendo ahí? Y si esos sueños que a veces uno tiene como para tener una casa para su familia, ¿cómo los ven ahora, mirando las condiciones en las que están viviendo? Por supuesto, antes de ir a conversar con Doris, esta familia, tu familia, ¿cuántos años ya tiene viviendo en ese mismo sector? Desde el año 2016 estamos viviendo aquí. Más de 5 años. Correcto, sí. ¿Y cómo te hace sentir el pasar este tipo de incomodidades en una casa que ustedes tuvieron que hacer mucho esfuerzo para poder vivir? Lamentablemente me da pena tanta inseguridad. Antes vivíamos en el sur, nos cambiamos acá supuestamente buscando seguridad, una área tranquila y hemos encontrado todo lo contrario, lamentablemente. Aparte de esa inseguridad es la incomodidad. Me mencionaba su mamita, que es una persona mayor que tiene que bajar los colchones, tiene que también tratar de incomodarse para poder cuidar la vida de todos. Correcto, ustedes. y no solo eso, sino en altas horas de la madrugada, en tarde de la noche, se escuchan los helicópteros, de la nada se escucha explosiones, las balaceras, se escucha súper claro en esta zona. Sole. Dayana, tienes una pregunta. Sí, Sole. La otra persona a la que tú entrevistabas, aparte de Doris, Verónica, decía, bueno, estamos pensando en irnos. Pero ella también se asentaba en la realidad, ¿no? Decía, bueno, ¿quién va a querernos comprar esta casa? Esta familia... Hola. ¿Me escuchas? Sí, se me cortó un poco. Perdón, bueno, voy a la pregunta. ¿La familia de Doris ha pensado en abandonar el lugar? Me preguntan en estudio, ¿ustedes han pensado en abandonar el lugar en algún momento? Dependiendo de cómo siga la situación, por el momento no, por el momento lo que hacemos es tomar lo que son las medidas de seguridad pertinentes, bajar los colchones y analizando cómo sigue en un futuro. ¿Tenemos esas posibilidades de poder abandonar este hogar que ustedes lo obtuvieron con tanto esfuerzo actualmente o no? Hasta el momento espero que no, pero todo dependerá de un futuro cómo siga la situación, porque no podemos exponer nuestras vidas. Así es. Entonces, chicas, esta es la realidad de esta familia, como muchas de este mismo sector, que cuando se esconde ya el sol y se aproxima la noche, de esta manera tienen que pasar como familia para poder proteger sus vidas.
Muchísimas gracias, Sole. Muchísimas gracias a Doris por abrirnos la puerta de su casa. La verdad es que entiendo que debe ser muy difícil tener que contar esto. Muchas de estas familias que viven en estas urbanizaciones que son relativamente nuevas se han metido en una deuda de 20, 25 años. Están pagando su casa con la ilusión precisamente de tener un lugar digno para vivir, pero en este momento se están viendo agobiados por algo que no sabemos si mañana va a volver a pasar. Y va a haber nuevamente un levantamiento en la penitenciaría. La verdad es que es una situación sumamente preocupante y mantiene así preocupados a todas las personas que están viviendo en esas zonas aledañas a la penitenciaría.